Información inmediata. El Ministerio de Trabajo emitió el reglamento de organizaciones laborales que norma ciertos aspectos de las agrupaciones sindicales. Uno de ellos es que los dirigentes de gremios podrán ser reelegidos por un periodo adicional al consecutivo y para postularse nuevamente deberán esperar al menos un periodo completo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto ya a este momento con Patricio Donoso, exministro de Trabajo, para hablar sobre el reglamento sobre organizaciones laborales, además de las evaluaciones a funcionarios. Patricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. El agradecido, Fausto, a usted y por supuesto a FM Mundo. Y me va a permitir agradecerle también a Martín Muñoz, que es quien tuvo la gentileza de contactarse a nombre de FM Mundo esta tarde, de tal manera que encantado, a sus órdenes, Fausto. Gracias nuevamente, gracias por su tiempo. A través de este reglamento de organizaciones laborales se intenta reglamentar algunos aspectos de las agrupaciones sindicales. Esto es de alguna forma también bajar un poquito este excesivo poder que han tenido históricamente las organizaciones. ¿Son un dolor de cabeza para las autoridades? Son un dolor de cabeza para el país y son un dolor de cabeza para los propios trabajadores, porque en muchos casos, no todos, Fausto, estos dirigentes sindicales, que son muchos de ellos eternos, que nunca han generado una sola plaza de trabajo y empleo, no representan realmente a los trabajadores. Por eso es que el acuerdo al cual usted ha hecho referencia dice que deberán ser trabajadores estables con relación de dependencia. Vamos a ver qué pasa con aquellos que están 20, 30 y hasta 40 años. Déjeme hacerle un poquito de historia con su venia, Fausto. El 4 de febrero del 2018, el presidente de aquel entonces, Lenín Moreno, puso a consideración de la ciudadanía una consulta popular. Una de las preguntas de aquella consulta popular estaba relacionada a la no reelección indefinida, vale decir, a la alternancia o alternabilidad, como dicen algunos, en la función pública. Yo ya estaba en aquel entonces por muchos años en la Asamblea. Al final estuve 8 años en la Asamblea, 2 como vicepresidente, y por supuesto voté a favor, aun cuando eso venía en contra de la opción de reelegirme por tercera ocasión como legislador. Pero voté a favor por conciencia, porque no estoy de acuerdo ni con la reelección indefinida, ni con aquello de que no exista alternancia o alternabilidad. Es más, le recuerdo a usted, Fausto, y a través suyo a los radioescuchas de FM Mundo, usted tiene muy buena memoria y es un acucioso periodista, que en el gobierno de Rafael Correa luchamos a brazo partido por evitar la reelección indefinida, pretendida intención del presidente Rafael Correa de aquel entonces. De tal manera que este antecedente lo hago porque el 21 de septiembre del 2021, ya como ministro de Estado, como ministro de Trabajo, presentamos un proyecto de ley de nueva normativa laboral en la que incorporábamos esta idea, que es buena, de que los sindicalistas también tengan a sus representantes con un grado de alternabilidad razonable, para que no abusen de ese metro cuadrado de poder, pongan de rodillas cada vez que hacen alguna reacción en contra de una medida, y por supuesto se comporten bien. Pero usted estuvo en el Ministerio de Trabajo y usted tuvo que sentarse muchas veces en una mesa con sindicalistas de por ejemplo, con Richard Gómez, por ejemplo, con Osvaldo, no recuerdo el nombre, Osvaldo Chica, si no me equivoco, también con algunos de los dirigentes, incluso tuvo que sentarse para la firma de contratos colectivos, que incluso después fueron altamente cuestionados. ¿Por qué usted dice que no hay que ponerse de rodillas? ¿A usted lo pusieron así? No, porque cuando se negoció, recordará usted, aquella fatal, terrible para la economía del país, acción de julio del 2022, similar a lo que hicieron en el gobierno anterior al nuestro, en octubre del 2019, que quemaron la Contraloría, que dejaron sin agua Ambato, que casi matan a un colega suyo, Freddy Paredes, recordará usted. En julio del 2022 tuvimos, con la acción de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la mediación diría yo, que conversar. Yo conversé con los líderes sindicales y los líderes indígenas en aquel entonces,
y fui quizás el ministerio, dentro de estas mesas de negociaciones, que más rápidamente llegó a acuerdos porque jamás nos arrodillamos. Yo conversé, y bien lo dice usted, con todos los dirigentes sindicales. Y yo mencionaría a Mesías Tatuamuez, que murió hace poco, a José Villavicencio, pero también algunos otros dirigentes que son muy, muy buenos, como Edgar Zarango, o como Miguel García. De tal manera que yo hablé con todos, y la prueba máxima de esto, mi estimado Fausto, es que en el régimen anterior no hubo conflictividad laboral, porque tuve la sensatez de hablar con todos, unos con el discurso del siglo pasado, pues. Pero en su gestión se firmaron contratos colectivos. Pero bien firmados, pues, no mal firmados. Recuérdenos cuál. Yo nunca firmé un solo contrato colectivo bajo presión de nadie. No. Yo no digo bajo presión, pero contratos colectivos que han sido cuestionados. Usted se sentó también con la gente de CNEL. No, ahí hay un error. Yo no firmé ese contrato colectivo. Es un error, Fausto, que le ruego corregir. Yo firmé contratos colectivos con empresas en las cuales actuaban también algunos dirigentes sindicales. ¿Cuáles empresas? Le doy una, DANEC. Yo firmé con DANEC, y el dirigente sindical que ayudaba a los trabajadores de DANEC era José Villavicencio, presidente del FUT. Pero conversamos, y bien conversado, y firmé ese contrato colectivo. De tal manera que el del CNEL que usted acaba de mencionar, eso lo firmaron otros, no yo. Yo jamás firmé un contrato colectivo, ni bajo presión, ni con... ¿Y usted se refiere a excesivo poder a esos dirigentes que estuvieron detrás, por ejemplo, de lo de CNEL, lo de CNT, Petroecuador, por ejemplo, SELEC? No tenga la menor duda. Yo conversé con todos, y ese fue mi mérito, si de algún mérito puedo decirlo, de haber conversado con todos, y puse un alto cuando las cosas estaban mal, a tal punto que, repito, no hubo conflictividad laboral en el periodo, los 30 meses que yo fui ministro de Trabajo. Yo no firmé esos contratos colectivos, por si acaso alguien le pasó mal el dato. Yo firmé con empresas privadas. Y segundo, quería decirle que esos dirigentes sindicales, aquellos que están muchísimos años, no son, no tienen alternancia o alternabilidad. Muchos de ellos incluso ni siquiera son trabajadores de las empresas o de empresa alguna. De tal manera que me parece muy bien que se haya suscrito esto, que yo, a través del gobierno del presidente Lasso, por supuesto, remitimos, repito la fecha, anótese bien, 21 de septiembre del 2021, enviamos a la Asamblea una nueva normativa laboral donde se frenaban este tipo de abusos, y también se establecía una normativa laboral más amigable para el empleador y para el empleado. Para el empleador, a fin de que contrate más gente, porque de eso se trata. Y se eliminaba en ese proyecto algunos absurdos. Yo nombro solo uno. Por ejemplo, hoy está prohibido en el caduco Código del Trabajo, que data de 1938, la prohibición de trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Y resulta que todos los centros comerciales del país tienen negocios, tiendas, almacenes en el subsuelo. El Metro de Quito trabaja en el subsuelo. Mire, otra barbaridad que yo quise frenar en ese proyecto de ley, que ni siquiera fue calificado por la Asamblea de aquel entonces. Ni siquiera, estimado Fausto, abrieron la carpeta y evitaron que se dé lo que se da no solo en el Ecuador, y no solo en los últimos años, por siglos, en el mundo entero. Se llama debate legislativo. Y no hubo tal debate porque no calificaron ese proyecto de normativa laboral remitido el 21 de septiembre del 2021. Y por supuesto, al no debatirse, no se mejoró el proyecto. Y yo les decía a los legisladores, yo había sido 8 años legislador, y le dije al presidente, yo sé cómo se tramita un proyecto de ley. Les dije, presenten objeciones, presenten textos, como yo hice cuando legislador, dialogando con nosotros, aun cuando de oposición, y logré aprobar una normativa importante en el campo minero para evitar la corrupción, y otra a favor de los bomberos de todo el país. Y yo les dije a los legisladores de aquel entonces, califiquen el proyecto de nueva normativa laboral, vamos a frenar ciertas barbaridades de un código del trabajo, mi estimado Fausto, que no sirvió cuando la pandemia, tampoco sirvió cuando hubo el terremoto del 2016, tampoco cuando hubo en el año del siglo pasado, me parece que fue 98 o 99, el fenómeno del Niño. No sirvió porque ese caduco código del trabajo tiene que ser reformado con valentía. ¿Quiénes se opusieron? ¿Quiénes se opusieron, Fausto? Esos sindicalistas, los que no son buenos, hablemos claro, que hoy
tendrán que ir a la alternabilidad y a la alternancia, además de ser trabajadores con relación de dependencia en las empresas que dicen trabajar. ¿Qué otros excesos usted pudo identificar dentro de estas agrupaciones sindicales? Porque han sido habitualmente relacionadas precisamente con eso, con los excesos, no solo en el tiempo de permanencia, no solo en esta falta de alternabilidad, sino también como dirigentes o quienes han estado detrás, como le mencionaba hace un momento, de algunos contratos colectivos lesivos históricamente para el Estado ecuatoriano. Esos recibos, repito, fueron firmados antes de que yo sea ministro, de tal manera que yo no firmé esos recibos, pero vale la pena la aclaración. Pero ya que usted me pregunta de abusos, le voy a decir uno que sigue siendo complicado. Los dirigentes sindicales, aquellos que están años defendiendo su metro cuadrado de poder y que jamás han generado una sola plaza de trabajo y empleo, no rinden cuentas del dinero que manejan, Fausto. No rinden cuentas. Todos estamos o debemos estar sometidos a rendir cuentas a los dueños del dinero. Si usted es funcionario de una empresa y maneja el dinero en esa empresa, tiene que rendir cuentas a un directorio, a un gerente, a un presidente de esa empresa. Y si es que está en el sector público, con mayor razón, tenemos los funcionarios públicos, los que hemos ido, que rendir cuentas ante la Contraloría. Pero los dirigentes sindicales, mi estimado Fausto, cójase duro de la silla donde está sentado, no rinden cuentas del dinero que manejan. Y eso es lo que ha ocurrido históricamente, es algo de lo que también se espera que puedan rendir cuentas todos estos comités de empresas que manejan incluso recursos o aportes del resto de los trabajadores. ¿Usted cree también que en ese sentido debe haber cambios y incluso verificación, fiscalización de estos recursos? Y que la afiliación a estos sindicatos sean voluntarios, mi estimado Fausto, que sean voluntarios. Porque mire, la voluntariedad de tener un representante suyo como un trabajador en una empresa debe ser precisamente un acto genuino, espontáneo del trabajador. Y el dirigente sindical tiene que ser absolutamente abierto, rendir cuentas, y tiene que haber la alternancia, precisamente para evitar que el quedarse en el poder, entre comillas, porque sí cuidan su metro cuadrado de poder, 10, 20, 30 años, inclusive más. Eso está bien que se frene, y yo aplaudo el que se haya emitido este documento. La evaluación a los funcionarios públicos. Hay quienes han cuestionado el hecho de que podría ser esto discrecional, que podría ser esto también parte o tener una lectura política sobre estas evaluaciones. Se habla en el sector justicia, se habla en el resto del sector público. ¿Cómo deberían efectuarse, ejecutarse estas evaluaciones? Que nadie se asuste, las evaluaciones han existido siempre, siempre. Ahora lo que se establece en esta ley que fue publicada el 26, me parece, de junio, es decir, hace poco más de un mes, establece que en vez de una evaluación, Fausto, se hagan 2 evaluaciones al año. Ahora, claro, dichas evaluaciones deben estar referidas a parámetros absolutamente claros de cómo evaluar. Déjeme decirle algo. Yo estuve viendo hace poco una emisora que no era FM Mundo. ¿Por qué cambié de radio? Porque evalué a esa radio y por eso la cambié. Y si estoy viendo un noticiero en determinado canal de televisión, evalúo si me gusta o no ese noticiero, y si no, pues cambio de canal. Y un entrenador de fútbol evalúa al back central del equipo, y si no está jugando bien, se lo cambia. Es más, todos los días en el sector privado, y yo fui presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, mi estimado Fausto, todos los días el funcionario de una empresa privada está siendo evaluada por su jefe todos los días, de tal manera que no se me asusten con la evaluación, que en vez de una será 2 al año, y que provocará 2 cosas importantes. La una, mejor servicio al cliente de todo el país, que somos los 18 millones de ecuatorianos. Le pregunto a manera de respuesta subjetiva y periodística, ahora menos que antes, ahora los funcionarios son mejores que antes, esa es la verdad, los funcionarios públicos, pero ¿a usted nunca le ocurrió aquello de que le dijeron vuelve el lunes en una ventanilla? A todos nos ha ocurrido. Entonces, el buen comportamiento de un funcionario público, el cumplimiento de metas, el buen llevarse con sus compañeros de trabajo, el ser honesto. Yo mismo, y déjeme darle un dato, en el año 2022, cuando yo era ministro, se hicieron 116.917 evaluaciones, de las cuales solamente 900 y pico tuvieron problemas de insuficiencia. Sin embargo, se les da una segunda oportunidad. Esto permitirá entonces depurar. Y no solamente eso, no solamente depurar, que es la parte negativa que muchos se agarran, posibilitará ascensos.
comisión de servicios, mejoramiento salarial de los funcionarios públicos, subir de un SP tanto a un SP tanto, y los funcionarios saben muy bien cuando hablo de SP, servidor público número tanto, y está referido su propio salario. De tal manera que no se asusten, esto no trae solamente desvinculaciones, más que todo trae ascensos, comisión de servicios y buen servicio a la gente. Miren, las evaluaciones son claves y claras para que funcione algo. El dueño de la ferretería, el dueño de la farmacia, el dueño de la carnicería evalúa a su trabajador todos los días. ¿Por qué los funcionarios públicos han de oponerse? Y no es que se oponen, son algunos dirigentes sindicales que empiezan con esto de que la evaluación trae desvinculaciones. Error. Los buenos trabajadores tienen su estabilidad garantizada por su buen trabajo, pero trae sobre todo ascensos, comisión de servicios y buena atención a la gente, al público. Una ferretería tiene 2.000 clientes, Fausto. Una institución pública tiene 18 millones de clientes, por así llamarlos. Patricio, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Yo soy el agradecido, Fausto. Muy buenas noches. Gracias nuevamente. Patricio Donoso, ex ministro de Trabajo, hablando sobre el reglamento sobre organizaciones laborales y sindicales, además de las evaluaciones a los funcionarios públicos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.